A los 67 años, don Roberto cargaba sacos de 50 kilos mientras su jefe millonario lo humillaba frente a todos. En casa, su hijo borracho le gritaba por todo, y sus 2 nietos huérfanos lo miraban con hambre esperando la cena. Pero cuando parecía que todo estaba perdido, un extraño apareció en la construcción. El sol de la mañana pegaba despiadado sobre la obra de construcción en las afueras de Guadalajara. A los 67 años, Roberto Vázquez cargaba sacos de cemento de 50 kilos como si fuera un hombre de 30 mentogueño, aunque cada paso le costara el aliento y cada movimiento le recordara que su cuerpo ya no era el mismo de antes. Las manos, agrietadas como tierra seca, se aferraban a las asas de los costales mientras el sudor le empapaba la camisa desteñida que usaba desde hacía 3 años. «Apúrate, viejo inútil», le gritó Alejandro Mendoza desde la sombra de su camioneta BMW. El millonario constructor, de apenas 45 años, vestía traje italiano y zapatos que costaban más que el sueldo mensual de Roberto. «Mis trabajadores de verdad ya terminaron su carga, y tú apenas vas en el tercero». Roberto apretó los dientes y siguió caminando. No era la primera vez que lo humillaba delante de los otros obreros, y sabía que no sería la última. Necesitaba este trabajo. Sus 2 nietos, Sofía de 8 años y Diego de 10, dependían de él completamente desde que su nuera había abandonado a su hijo alcohólico 3 meses atrás. «Perdón, patrón», murmuró sin levantar la vista. «Ya casi termino». Los otros trabajadores lo miraban con una mezcla de lástima y respeto. Jorge, un albañil de 35 años, se acercó discretamente. «Don Roberto, déjeme ayudarle con ese costal», susurró. «No, mijo», respondió el anciano con voz ronca. «Si me ve ayudándome, nos va a correr a los 2. Mis nietos necesitan que yo trabaje». Alejandro Mendoza observaba la escena desde su lugar privilegiado, fumando un puro cubano. Le divertía ver al viejo luchar. Era su entretenimiento personal, su forma de sentirse poderoso. Este hombre que había construido un imperio inmobiliario desde la nada, encontraba placer sádico en humillar a quien consideraba el más débil de sus empleados. «Oigan todos», gritó Alejandro, haciendo que la obra entera se detuviera. «Miren al abuelo Roberto. ¿Ven cómo se mueve? Parece que está bailando con esos costales. A lo mejor deberían ponerle música». Las carcajadas de algunos obreros más jóvenes resonaron por el lugar. Roberto sintió que el calor le subía a las mejillas, pero no de vergüenza, sino de impotencia. Recordó las palabras de su difunta esposa, María Elena, quien siempre le decía: «Roberto, la dignidad no se pierde por lo que otros digan, se pierde por lo que uno haga». Con esas palabras en mente, enderezó la espalda todo lo que pudo y siguió cargando. Tenía que terminar su cuota diaria. Tenía que llegar a casa con dinero para la cena de Sofía y Diego. La jornada continuó bajo el sol implacable. Roberto llevaba trabajando en esa construcción por 8 meses, desde que su situación familiar se había vuelto insostenible. Antes había tenido su pequeño taller de carpintería, donde hacía muebles sencillos para la gente del barrio. Pero cuando su nuera se fue y su hijo Fernando cayó completamente en el alcohol, los gastos se multiplicaron y los ingresos se redujeron a nada. «No puedo más con esto», se había dicho Fernando una noche, completamente borracho. «Mis hijos, mi casa, todo es una carga. Prefiero que se los lleve la vida antes que seguir así». Esa noche, Roberto tomó la decisión más difícil de su vida. Cerró su taller, vendió sus herramientas y se presentó en la construcción de Alejandro Mendoza, suplicando por trabajo. «¿Tú? ¿Un viejo de casi 70 años?» se había burlado Alejandro. «¿Qué puedes hacer tú que no haga mejor un joven?» «Lo que me pida, patrón. Tengo experiencia, soy responsable y no falto», había respondido Roberto con humildad. Alejandro lo contrató, no por compasión, sino porque sabía que podría pagarle menos que a cualquier otro y además tendría a alguien a quien humillar cuando se sintiera aburrido. Al mediodía, cuando sonó la sirena del almuerzo, Roberto se sentó en un rincón apartado de la obra. Sacó de su morral un pequeño taco de frijoles que había preparado en la madrugada y una botella de agua tibia. Los otros trabajadores comían en grupo, comprando tortas del vendedor que pasaba diariamente, pero Roberto no podía permitirse ese lujo. Cada peso que ganaba
tenía un destino específico: comida para los niños, útiles escolares, medicinas cuando se enfermaban. Otra vez frijoles, abuelo, se burló Raúl, uno de los obreros más jóvenes. Ya ni mi perro come solo frijoles. Roberto masticó lentamente, ignorando el comentario. Estaba acostumbrado a las burlas, no solo del patrón, sino también de algunos compañeros que no entendían por qué un hombre de su edad seguía trabajando en esas condiciones. Mientras comía, pensó en Sofía y Diego. Esa mañana, antes de salir, Sofía le había dicho: «Abuelo, ¿por qué papá no trabaja como tú?». No había sabido qué responderle. ¿Cómo explicarle a una niña de 8 años que su padre había elegido ahogarse en alcohol antes que asumir sus responsabilidades? ¿Cómo decirle que su madre los había abandonado porque ya no soportaba la vida que tenían? «Un día todo será diferente, mi niña», le había dicho, acariciándole el cabello. «Solo ten paciencia». Pero mientras masticaba sus frijoles en esa obra llena de humillaciones, Roberto se preguntaba si realmente creía en sus propias palabras. La tarde fue aún más pesada que la mañana. El sol de febrero en Jalisco no perdonaba, y la edad de Roberto se hacía más evidente con cada hora que pasaba. Sus movimientos se volvían más lentos, su respiración más agitada, pero no se detenía. No podía detenerse. «Roberto», le gritó Alejandro desde su oficina improvisada. «Ven acá». El anciano dejó el costal que estaba cargando y caminó hacia donde estaba su patrón. Alejandro lo esperaba recargado en su camioneta, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Sabes qué, viejo? Me han dicho que ayer no terminaste tu cuota completa». «Sí la terminé, patrón. Jorge puede confirmarlo». «No me interesa lo que diga Jorge. Me interesa lo que yo veo, y lo que yo veo es que eres lento, eres viejo, y me estás costando dinero». Roberto sintió un nudo en el estómago. No podía perder este trabajo. Sin él, no tendría cómo mantener a sus nietos. «Patrón, por favor. Soy responsable, no falto, hago lo que me pide, sí, pero lo haces mal y lento. A tu edad, deberías estar en tu casa viendo televisión, no aquí estorbando a los trabajadores de verdad». Alejandro saboreaba cada palabra. Le encantaba ver la desesperación en los ojos del anciano, esa mezcla de miedo y súplica que lo hacía sentirse todopoderoso. «Dime, Roberto, ¿qué harías si te corriera ahora mismo?». El anciano sintió que el mundo se le venía encima. Sus manos temblaron ligeramente. «No lo sé, patrón. Este trabajo es lo único que tengo. Mis nietos». «Ah, sí, tus nietos. Los hijos de tu hijo borracho que no sirve para nada. ¿No te da vergüenza que a tu edad tengas que mantener a la familia que tu hijo no puede mantener?». Cada palabra era como una puñalada. Roberto bajó la cabeza, sintiendo cómo la humillación le quemaba por dentro. «Respóndeme, Roberto, ¿no te da vergüenza?». «Sí, patrón», murmuró casi inaudiblemente. «No te escucho». «Sí, patrón, me da vergüenza». Alejandro soltó una carcajada cruel. Varios obreros se habían acercado a escuchar la escena, algunos incómodos, otros divertidos. «Está bien, viejo. Te voy a dar otra oportunidad. Pero si mañana no cumples con toda tu cuota, te vas. ¿Entendido?». «Sí, patrón». «Muchas gracias». Roberto regresó a su trabajo con el alma destrozada. Las palabras de Alejandro resonaban en su cabeza como campanas funerarias. Se había humillado completamente, había admitido su vergüenza delante de todos, y aún así no tenía garantía de conservar su empleo. Mientras cargaba los últimos costales del día, pensó en María Elena. Si ella estuviera viva, nunca habría permitido que llegara a esta situación. Ella habría encontrado una manera. Habría hablado con Fernando, habría puesto orden en la casa. Pero María Elena había muerto hacía 3 años de cáncer, y con ella se había ido la estabilidad de la familia Vázquez. «María Elena», murmuró mientras limpiaba el sudor de su frente. «No sé cómo salir de esto, no sé cómo seguir». El día de trabajo terminó a las 6 de la tarde. Roberto recogió sus pocas pertenencias y caminó lentamente hacia la parada del autobús. Su espalda le dolía como nunca, sus piernas apenas lo sostenían, pero lo que más le dolía era el alma. Durante el viaje de regreso a casa, observó por la ventanilla del autobús. Veía a las personas en sus carros, a las familias paseando, a los jóvenes riendo en los parques. Todos parecían tener una vida normal, una vida sin las complicaciones
que él enfrentaba diariamente. Dios mío, oró en silencio, si existes, si realmente me escuchas, ayúdame. No sé qué más hacer. Estoy cansado, estoy viejo, pero tengo que seguir por Sofía y Diego. Ellos no pidieron estar en esta situación. Dame fuerzas, dame sabiduría, dame una señal de que todo esto tiene un propósito. El autobús se detuvo en su parada. Roberto se bajó lentamente, sintiendo cómo cada músculo de su cuerpo protestaba. Caminó las 3 cuadras que lo separaban de su casa, una construcción modesta de bloc sin pintar en una colonia popular de Guadalajara. Antes de abrir la puerta, se detuvo un momento. Sabía lo que lo esperaba adentro. Fernando posiblemente borracho, posiblemente agresivo, y los niños con hambre esperando que el abuelo trajera algo para cenar. Respiró profundo y abrió la puerta. «Ya llegaste, viejo inútil», le gritó Fernando desde el sofá. Tenía una cerveza en la mano y los ojos vidriosos. «¿Trajiste dinero?» «Sí, hijo. Traje para la cena y algo más». «Dame todo. Necesito comprar unas cosas». Roberto sabía exactamente qué cosas necesitaba comprar su hijo. Más alcohol, más escapatoria de una realidad que no quería enfrentar. «Fernando, primero vamos a cenar. Los niños tienen hambre. Los niños, estoy harto de escuchar hablar de los niños. Dame el dinero». Sofía y Diego aparecieron en la sala, asustados por los gritos de su padre. Cuando vieron a su abuelo, corrieron a abrazarlo. «Abuelo, tengo hambre», susurró Sofía. «Ahorita cenamos, mi amor. Ve a lavarte las manos con tu hermano». Los niños obedecieron rápidamente, acostumbrados a los conflictos entre su padre y su abuelo. «Dame el dinero, viejo, o va a haber problemas», amenazó Fernando, poniéndose de pie con dificultad. Roberto observó a su hijo, este hombre de 35 años, que una vez había sido su orgullo, ahora era irreconocible. El alcohol había destruido no solo su físico, sino también su alma. Sus ojos, que antes brillaban con inteligencia y alegría, ahora solo mostraban resentimiento y autocompasión. «Te voy a dar algo, Fernando, pero no todo. Los niños necesitan comer. Los niños son mi problema, no tuyo. Yo decido qué necesitan y qué no». La discusión se intensificó. Fernando empezó a gritarle reproches a su padre, que por su culpa su vida era un desastre, que nunca había sido un buen padre, que ahora se hacía el héroe con sus nietos para lavar su conciencia. Roberto escuchaba en silencio, sintiendo cómo cada acusación le atravesaba el corazón. Tal vez su hijo tenía razón en algunas cosas. Tal vez había fallado como padre. Tal vez todo esto era su culpa de alguna manera. «¿Sabes qué, viejo?», continuó Fernando, tambaleándose. «Mi esposa se fue por tu culpa. Ella no soportaba vivir en esta casa de perdedores. No soportaba ver cómo mi padre trabajaba como esclavo mientras yo me hundía en el alcohol. Todo es tu culpa». Esas palabras fueron las que más dolieron. Roberto siempre se había preguntado si había hecho algo para provocar que su nuera abandonara a sus hijos. Ahora su propio hijo se lo confirmaba. «Tienes razón, Fernando», dijo con voz quebrada. «Todo es mi culpa. Pero aún así, tengo que cuidar a tus hijos». Le dio a Fernando la mitad del dinero que había ganado ese día y se fue a la cocina a preparar algo para cenar. Con las pocas monedas que le quedaron, podría comprar tortillas, huevos y tal vez algo de leche para los niños. Mientras cocinaba, Sofía se acercó tímidamente. «Abuelo, ¿por qué papá siempre está enojado?». Roberto la levantó en brazos, aunque su espalda protestara por el peso adicional. «A veces, mi niña, las personas se enojan cuando están muy tristes por dentro. Tu papá está triste porque extraña mucho a tu mamá. ¿Y por eso toma cerveza?». La pregunta lo desarmó completamente. ¿Cómo explicarle a una niña de 8 años los complejos mecanismos de la adicción y la autodestrucción? La cerveza lo hace sentir mejor por un ratito, pero después lo pone más triste. Por eso está enojado. ¿Algún día va a dejar de estar triste? Roberto la abrazó más fuerte. «Espero que sí, mi amor. Espero que sí». Esa noche, después de que los niños se durmieran y Fernando se desplomara en el sofá con su 6ª cerveza, Roberto salió al pequeño patio trasero de su casa. Era su ritual nocturno, su momento de soledad y reflexión. Se sentó en una silla de plástico rota que había rescatado de la basura y levantó la vista al cielo estrellado.
La ciudad de Guadalajara, con todas sus luces, no lograba opacar completamente el brillo de algunas estrellas, y Roberto siempre encontraba consuelo en contemplarlas. María Elena susurró al viento nocturno: no sé si puedo seguir así. Cada día es más difícil. En el trabajo me humillan, en casa mi propio hijo me odia, y yo ya no sé para qué sirvo. El silencio de la noche fue su única respuesta. Los niños me necesitan, lo sé, pero ¿qué clase de vida les estoy dando? Vivimos al día, sin esperanza, sin futuro. Diego ya empieza a hacer preguntas que no sé cómo responder. Y Sofía se está acostumbrando a vivir con miedo por las explosiones de su padre. Una lágrima rodó por su mejilla arrugada. Era la primera vez en meses que se permitía llorar. Dios, si realmente existes, necesito una señal. Necesito saber que todo este sufrimiento tiene un propósito. Necesito saber que mis nietos van a tener una oportunidad de ser felices, porque yo ya no puedo más. El viento nocturno movió suavemente las hojas del único árbol que tenían en el patio, un pequeño naranjo que María Elena había plantado años atrás. Roberto interpretó ese movimiento como una caricia de su difunta esposa, un recordatorio de que no estaba completamente solo. Pero la realidad era implacable. Al día siguiente tendría que regresar a la construcción, soportar las humillaciones de Alejandro Mendoza, cargar costales que pesaban más que su propia esperanza, y regresar a casa para enfrentar a un hijo que lo culpaba de todos sus fracasos. Se quedó en el patio hasta muy tarde, orando, recordando, preguntándose si valía la pena seguir luchando. A sus 67 años, Roberto Vázquez se sentía como un hombre derrotado, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que jamás habría imaginado. Porque a veces, cuando la desesperación alcanza su punto más profundo, cuando parece que no hay salida posible, es precisamente entonces cuando lo divino decide intervenir de las maneras más inesperadas. Mañana sería un día diferente. Mañana, un extraño aparecería en la construcción y cambiaría no solo la vida de Roberto, sino el destino de toda su familia. Pero esa noche, sentado bajo las estrellas de Guadalajara, Roberto Vázquez era simplemente un hombre quebrado pidiendo fuerzas para un día más. El amanecer del miércoles llegó con una bruma espesa que cubría Guadalajara como una sábana gris. Roberto despertó antes que sonara su despertador de lata, como había hecho durante los últimos 8 meses. Su cuerpo protestaba desde el primer movimiento. La espalda le punzaba como si tuviera miles de alfileres clavados, y sus manos artríticas tardaron varios segundos en poder abrirse completamente. Se levantó en silencio, tratando de no despertar a los niños que dormían en el cuarto de al lado. Fernando roncaba en el sofá de la sala, rodeado de latas de cerveza vacías, y con el olor agrio del alcohol impregnado en toda la habitación. El hedor era tan fuerte que Roberto tuvo que abrir la ventana de la cocina para poder respirar mientras preparaba su desayuno. Otro día más, murmuró para sí mismo, ajustándose la camisa desgastada que había lavado la noche anterior. Preparó su desayuno con los ingredientes que había logrado comprar: 2 tortillas frías con sal y un café tan rebajado que parecía agua con color. Guardó su almuerzo en el morral: 2 tacos de frijoles refritos sin aceite y una botella de agua reutilizada. Antes de salir, se acercó al cuarto donde dormían Sofía y Diego. Los niños descansaban abrazados, compartiendo la cama individual que Roberto había conseguido de segunda mano. «Que Dios los bendiga», susurró, haciendo la señal de la cruz sobre ellos. El viaje en autobús fue el mismo tormento de siempre. 1 hora y 20 minutos entre el tráfico matutino de Guadalajara, observando por la ventanilla cómo la ciudad despertaba. Empresarios en sus autos del año, estudiantes universitarios con sus mochilas nuevas, familias normales comenzando un día normal. Roberto se preguntaba cómo sería vivir sin la constante presión de la supervivencia. Llegó a la construcción exactamente a las 7 en punto, como siempre. La obra había crecido considerablemente en los últimos meses. Lo que comenzó como una pequeña plaza comercial, ahora se alzaba como un complejo imponente de 3 pisos que pronto albergaría tiendas de lujo. Alejandro Mendoza tenía grandes planes para este proyecto, y cada día lo recordaba a gritos. «Buenos días, abuelo», le gritó Raúl, el obrero de 25 años, que parecía encontrar especial placer en molestar a Roberto.
¿Ya desayunaste tu papilla de avena? Roberto no respondió. Se dirigió directamente hacia la zona de carga, donde esperaban los costales de cemento del día. Pero ese día había algo diferente. Los costales estaban organizados de manera extraña y parecían más voluminosos. Roberto se acercó a revisar y confirmó sus sospechas. Eran los costales de 50 kilos de siempre, pero habían sido amarrados de 2 en 2 con cintas industriales gruesas. ¿Qué es esto?, preguntó a Jorge, un albañil de mediana edad que siempre había sido amable con él. No sé, don Roberto, así los trajeron esta madrugada. Yo pregunté al encargado de la bodega, pero solo me dijo que eran órdenes del patrón. Jorge parecía incómodo, como si supiera algo que no quería decir. Sus ojos evitaron encontrarse con los de Roberto. En ese momento, como si hubiera estado esperando esa conversación exacta, apareció Alejandro Mendoza. Vestía un traje gris italiano que probablemente costaba más que lo que Roberto ganaba en 6 meses, zapatos de cuero genuino que brillaban como espejos y su característica sonrisa predatoria. «Buenos días, trabajadores», gritó con falso entusiasmo. «Espero que hayan desayunado bien, porque hoy vamos a trabajar de verdad. Hoy vamos a ser productivos». Se acercó directamente a la zona donde estaba Roberto, quien ya presentía que lo que venía no sería nada bueno. Alejandro tenía esa expresión particular que ponía cuando planeaba algo cruel. «Roberto, mi empleado favorito», dijo con sarcasmo exagerado, poniéndole una mano en el hombro con falsa camaradería. «¿Ves esos costales tan bonitos?» «Sí, patrón», respondió Roberto con voz apenas audible. «Perfecto. Me da mucho gusto ver que tus ojos todavía funcionan. Ahora, déjame explicarte la nueva dinámica de trabajo que he diseñado especialmente para mejorar la eficiencia de esta obra». Alejandro comenzó a caminar en círculos alrededor de Roberto, como un depredador acechando a su presa. Varios obreros se habían detenido en sus labores, sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder. «¿Sabes cuál es tu problema, Roberto? Tu problema es que eres lento. Terriblemente, dolorosamente lento. Mientras otros trabajadores cargan 10 costales, tú apenas cargas 6. Mientras ellos terminan sus tareas en 6 horas, tú necesitas 8. Eso se llama ineficiencia, y la ineficiencia me cuesta dinero». Roberto sintió como todos los ojos de la obra se posaban sobre él. La humillación comenzaba temprano ese día. «Pero soy un patrón generoso», continuó Alejandro, elevando la voz para que toda la construcción pudiera escuchar. «Así que te voy a dar una oportunidad de redimirte. Hoy, para ahorrar tiempo y ser más eficientes, vas a cargar 2 costales por viaje en lugar de 1. El corazón de Roberto dio un vuelco violento. 2 costales significaban 100 kilos de peso. A su edad, con sus problemas de espalda, con su artritis, eso era prácticamente una sentencia de muerte. «Patrón», dijo Roberto con voz temblorosa, «yo siempre cumplo con mi cuota. Nunca he faltado, nunca llego tarde. Si me da un poco más de tiempo cada día, ¿puedo...» «¿Tiempo?». Alejandro interrumpió con una carcajada que resonó por toda la obra como el sonido más cruel que Roberto había escuchado jamás. «El tiempo es dinero viejo inútil, y tú me estás costando mucho dinero con tu lentitud de tortuga centenaria». Las primeras risas nerviosas comenzaron a escucharse entre algunos obreros. Alejandro adoraba tener público para sus espectáculos de humillación. Además, continuó paseándose ahora como un general frente a sus tropas. «He estado haciendo cálculos muy interesantes. ¿Sabían que Roberto aquí presente es el menos productivo de toda mi obra? ¿Sabían que por cada peso que le pago, recibo apenas 50 centavos de valor real?» Roberto sentía como el calor de la vergüenza le subía desde el cuello hasta las mejillas. Era como estar desnudo en público, expuesto y vulnerable ante las miradas de todos. «¿Sabes lo que eso significa, Roberto?», preguntó Alejandro, acercándose tanto que el anciano pudo oler su perfume caro mezclado con el olor a café de su desayuno de lujo. Roberto negó con la cabeza, aunque ya sabía que no saldría nada bueno de esa conversación. «Significa que eres un parásito, un lastre, un peso muerto que está arrastrando hacia abajo el rendimiento de toda mi empresa». Las palabras golpearon a Roberto como puñetazos. Cada una se clavaba en su autoestima ya destrozada, confirmando sus peores miedos sobre sí mismo. «Pero como te dije,
continuó Alejandro con falsa magnanimidad. Soy un hombre generoso. Te voy a dar una oportunidad de demostrar que vales lo que te pago. Hoy vas a cargar 2 costales por viaje, y vas a completar la misma cuota de siempre en el mismo tiempo de siempre. Nada de excusas, nada de quejas. El silencio se extendió por toda la construcción. Roberto miró los costales amarrados. 100 kilos. Sus brazos temblaron solo de pensarlo. Sus rodillas se sintieron débiles. Su espalda comenzó a dolerle anticipadamente. Pero entonces apareció la imagen de Sofía desayunando tortillas secas esa mañana, preguntándole con sus ojitos tristes si habría dinero para comprar leche. Vio a Diego, que había crecido tanto, que ya se le veían los tobillos por debajo de sus pantalones demasiado cortos. ¿Vas a poder, Roberto?, preguntó Alejandro con voz melosa. ¿O tengo que buscarme a alguien más joven, más fuerte, más capaz? Roberto tragó saliva. Su garganta estaba seca como el desierto. Sí puedo, patrón, murmuró con voz apenas audible. Perdón, no te escucho, Roberto. Habla más fuerte para que todos tus compañeros puedan oír tu respuesta. Roberto alzó la voz tanto como pudo. Sí puedo, patrón. Alejandro aplaudió teatralmente. Perfecto. Esa es la actitud que me gusta escuchar. Entonces demuéstralo. Y para que sea más divertido para todos nosotros, vas a hacerlo con una pequeña condición extra. Roberto sintió que el estómago se le hundía aún más. Siempre había condiciones extra. ¿Cuál condición, patrón? Muy simple. Tienes que terminar tu cuota habitual en 3/4 partes del tiempo normal. Si normalmente tardas 8 horas, hoy tienes 6. ¿Por qué? Porque el tiempo perdido por tu ineficiencia de todos estos meses tiene que recuperarse de alguna manera. Un murmullo de incredulidad recorrió la obra. Incluso algunos de los obreros, que normalmente se burlaban de Roberto, parecían incómodos con la crueldad extrema de esa condición. Patrón, intervino Jorge tímidamente, ¿no cree que eso es demasiado? ¿Demasiado qué, Jorge? La voz de Alejandro se volvió peligrosa helada. ¿Estás cuestionando mis métodos de administración? Jorge bajó la cabeza inmediatamente. No, patrón. Disculpe, eso pensé. Bien, Roberto, tienes hasta la 1 de la tarde para terminar tu cuota completa con costales dobles. Son las 7 de la mañana, así que tienes exactamente 6 horas. ¿Alguna pregunta? Roberto miró nuevamente los costales amarrados. 100 kilos por viaje. Su cuota normal era de 25 viajes. Las matemáticas simples le mostraron lo imposible de la tarea, pero no tenía opción. No tengo preguntas, patrón. Excelente. Y Roberto. Sí, patrón. Si no lo logras, no solo te vas sin trabajo, te vas sin el pago de esta semana. Considéralo una penalización por tiempo perdido y recursos desperdiciados. Esa amenaza final fue devastadora. Sin el pago de esa semana, Roberto no tendría dinero ni para tortillas. Sus nietos pasarían hambre. Entiendo, patrón. Perfecto. Entonces, que comience el espectáculo. Roberto se acercó a los primeros costales amarrados con el corazón palpitando. Los examinó desde todos los ángulos, buscando la mejor manera de cargarlos sin matarse en el primer intento. Se agachó lentamente, colocando sus pies en la posición correcta. Deslizó sus brazos debajo de los costales, sintiendo inmediatamente cómo el cordón industrial le cortaba la piel a través de la camisa. Respiró profundo 3 veces y comenzó el proceso de incorporarse. El peso era simplemente brutal. Roberto sintió como si la gravedad se hubiera multiplicado por 10, como si sus vértebras fueran a comprimirse hasta convertirse en polvo. Cada centímetro de elevación era una agonía, cada segundo una eternidad de dolor, pero logró incorporarse. Se quedó de pie un momento, tambaleándose peligrosamente, sintiendo cómo todo su cuerpo temblaba por el esfuerzo. Los costales amarrados se balanceaban en sus brazos como 2 bestias tratando de escapar. Muy bien, campeón, gritó Alejandro con entusiasmo sádico. Ahora solo tienes que caminar 50 metros hasta el lugar de descarga. Fácil. El primer paso fue el más difícil de la vida de Roberto. Su pie derecho se movió apenas unos centímetros, pero el movimiento hizo que todo el peso se redistribuyera, amenazando con hacerlo caer. Logró estabilizarse, respiró hondo y dio el segundo paso. Y así, paso a paso, comenzó su calvario.
Los otros obreros habían formado un semicírculo informal, observando el espectáculo con una mezcla de fascinación mórbida y horror. Algunos miraban con lástima genuina, otros con crueldad aprendida, pero todos miraban. «Eso es, abuelo», gritó Alejandro, caminando junto a Roberto como un entrenador burlón. «Miren todos cómo camina nuestro empleado estrella. Parece que está bailando bachata con esos costales». Las risas no se hicieron esperar. Roberto siguió caminando. Cada paso era una victoria contra la gravedad, contra el dolor, contra la humillación. Sus piernas temblaron, su respiración se volvió errática, el sudor comenzó a empapar su camisa desde los primeros metros. A los 20 metros, tuvo que detenerse. El dolor en su espalda baja se había vuelto insoportable, como si alguien le estuviera clavando un cuchillo entre las vértebras. «¿Qué pasa, campeón?», gritó Alejandro. «¿Ya te cansaste? Apenas llevas 20 metros de 50. Roberto respiró profundamente, tratando de encontrar fuerzas. Cerró los ojos un momento y visualizó el rostro de Sofía cuando le sonreía, el de Diego cuando le contaba sobre su día en la escuela. «Por ustedes», murmuró entre dientes. «Por ustedes puedo hacer esto». Reanudó la marcha. Los siguientes 20 metros fueron aún peores. Sus brazos comenzaron a entumecerse, sus manos a resbalar del agarre. El sudor le caía a chorros, mezclándose con las lágrimas involuntarias que el dolor había provocado. «Vamos, Roberto», gritaba Alejandro. «El día apenas está empezando. Todavía te quedan 24 viajes más». Finalmente, después de una eternidad, Roberto llegó al punto de descarga, dejó caer los costales con un ruido sordo, y inmediatamente se dobló sobre sí mismo, jadeando como un animal herido. Su camisa estaba completamente empapada. Tenía manchas de sangre donde los cordones habían cortado su piel, y sus manos temblaban incontrolablemente. «Excelente», aplaudió Alejandro. «Primer viaje completado. Solo te quedan 24 más. Y recuerda, tienes que terminar todo antes de la 1». Roberto miró el reloj de la obra. Eran las 7:20. Había tardado 20 minutos en completar un solo viaje. A ese ritmo, nunca terminaría a tiempo, pero no tenía opción. Regresó caminando lentamente hacia la zona de carga, sintiendo cómo cada paso le costaba un esfuerzo sobrehumano. Su cuerpo le gritaba que se detuviera, pero la imagen de sus nietos lo mantuvo en movimiento. El segundo viaje fue más difícil que el primero. Sus músculos ya estaban cansados, su espalda ya resentida, sus manos ya lastimadas. Cuando trató de levantar los costales amarrados, sintió una punzada aguda en la zona lumbar que casi lo hace caer de inmediato. «Ay, ay, ay», se burló Alejandro. «¿Ya te duele la espalda, abuelito? ¿Necesitas que llame a tu doctor?» Roberto apretó los dientes y logró incorporarse, pero esta vez el proceso fue aún más lento y doloroso. Cuando finalmente estuvo de pie con la carga, sintió que las piernas le temblaron peligrosamente. El camino de regreso fue una pesadilla. Roberto tuvo que parar 3 veces para recuperar el aliento, y en la tercera parada casi pierde el equilibrio completamente. Los costales se balancearon hacia la derecha, arrastrándolo con ellos, y solo un movimiento desesperado evitó que cayera. «Cuidado, campeón», gritó Alejandro. «No queremos que se derrame el cemento. Eso me costaría dinero». Cuando finalmente completó el segundo viaje, Roberto estaba al borde del colapso. Se apoyó contra una pared, jadeando tan fuerte que parecía que sus pulmones fueran a explotar. Miró el reloj. 7:45. Había tardado 25 minutos en el segundo viaje. «No puedo», murmuró para sí mismo. «No voy a poder». Pero entonces vio que Alejandro se acercaba con esa sonrisa cruel. «¿Problemas, Roberto? Te está costando trabajo nuestro pequeño ejercicio». Roberto lo miró, y por un momento sintió la tentación de decirle todo lo que pensaba de él, de gritarle que era un monstruo sin corazón, que era la encarnación de todo lo que estaba mal en el mundo. Pero no podía permitirse ese lujo, no con Sofía y Diego dependiendo de él. «No, patrón, solo estoy tomando aliento». «Perfecto, porque me da mucho gusto ver tu dedicación. De hecho, estoy tan impresionado que decidí hacer este ejercicio aún más interesante». Roberto sintió que el corazón se le hundía. «¿Cómo, patrón?» «Muy simple. He decidido que si no completas tu cuota a tiempo, no solo te vas sin trabajo y sin pago,
también voy a asegurarme de que ninguna otra empresa constructora de Guadalajara te contrate. Tengo muchos amigos en este negocio, ¿sabes? Una sola llamada mía y serás persona non grata en toda la industria. Esa amenaza fue como un puñal en el corazón. Sin posibilidad de trabajar en construcción, Roberto no tendría absolutamente ninguna opción de empleo. A su edad, con su falta de educación formal, la construcción era literalmente lo único que sabía hacer. ¿Me explico claramente?, preguntó Alejandro. Sí, patrón. Perfecto. Entonces sugiero que te apures. Llevas 2 viajes en 45 minutos. A ese ritmo, necesitarías más de 9 horas para terminar. Y solo tienes menos de 5:15. Roberto regresó a la zona de carga, sintiendo como si caminara hacia su propia ejecución. Su cuerpo ya no le respondía como debía, pero no tenía opción. El tercer viaje fue cuando comenzó el verdadero infierno. Cuando trató de levantar los costales amarrados, sintió que algo se desgarraba en su espalda. Un dolor agudo y punzante le atravesó desde la cintura hasta el cuello, tan intenso que le arrancó un grito involuntario. «Ah, ¿qué pasa, Roberto?», preguntó Alejandro con falsa preocupación. «¿Te lastimaste? ¡Qué lástima! Pero recuerda que el tiempo sigue corriendo». Roberto se incorporó lentamente, sintiendo cómo ese desgarro en su espalda pulsaba con cada movimiento. Logró levantar la carga, pero esta vez sus piernas temblaron desde el primer momento. Cuando comenzó a caminar, el dolor se intensificó. Cada paso era como recibir una descarga eléctrica que le atravesaba toda la columna vertebral. A los 10 metros, tuvo que parar. «Vamos, vamos», le gritó Alejandro. «No hay tiempo para descansos». Roberto trató de continuar, pero sus piernas no le respondían correctamente. Comenzó a caminar en zigzag, luchando por mantener el equilibrio mientras el dolor le nublaba la visión. A los 30 metros, sus manos comenzaron a resbalar. Los costales estaban lisos, y el sudor de sus palmas combinado con la sangre de las heridas hacía imposible mantener un agarre firme. «Cuidado», gritó Jorge desde lejos, pero era demasiado tarde. Roberto sintió que la carga se le escapaba de las manos. Luchó desesperadamente por recuperar el control, pero el peso era demasiado, su agarre demasiado resbaladizo, su fuerza demasiado agotada. Los costales amarrados cayeron al suelo con un ruido brutal, arrastrándolo con ellos. Roberto golpeó el piso de concreto con las rodillas primero, luego con las manos, finalmente con todo el cuerpo. El impacto le arrancó el aliento, le abrió heridas en las palmas, le llenó la boca de polvo y sangre. El silencio que siguió fue ensordecedor, y entonces llegaron las carcajadas. «Ja, ja, 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 ja». La risa de Alejandro resonó por toda la construcción como el sonido más cruel que Roberto había escuchado jamás. Era una risa sin compasión, sin humanidad, puro sadismo destilado en ondas sonoras. «Miren al campeón», gritó Alejandro entre carcajadas. «Miren cómo vuela nuestro empleado estrella. Parece que decidió tomar un descanso en el suelo». Varios obreros también se rieron, algunos contagiados por la crueldad de su patrón, otros riendo nerviosamente porque no sabían cómo reaccionar. Unos pocos permanecieron en silencio, claramente disgustados. Roberto yacía en el suelo de concreto, cubierto de polvo gris, sintiendo cómo la humillación le dolía más que cualquier golpe físico. Sus rodillas sangraban, sus manos estaban desolladas, su espalda le pulsaba con un dolor que nunca había experimentado. «Levántate, viejo», le gritó Alejandro, acercándose con esa sonrisa sádica. «No es hora de dormir. El día de trabajo apenas está comenzando». Roberto trató de incorporarse, pero el dolor en su espalda era tan intenso que casi le arrancó otro grito. Sus manos temblaron mientras intentaba quitar los costales que habían caído sobre sus piernas. «¿Necesitas ayuda, abuelito?», preguntó Alejandro con voz melosa. Luego se dirigió a los otros obreros. «Nadie lo ayuda. Si no puede trabajar solo, entonces no puede trabajar aquí». Roberto finalmente logró liberarse y ponerse de pie, tambaleándose como un borracho. Su ropa estaba desgarrada, tenía raspones sangrantes en brazos y piernas, y el polvo de cemento le había llenado los ojos de lágrimas. «¿Puedes continuar, campeón?», preguntó Alejandro con sarcasmo. «¿O necesitas que llame a tu mamacita
para que venga a darte besitos en tus heridas. Las carcajadas se intensificaron. Roberto se limpió los ojos como pudo, sintiendo cómo la sal de las lágrimas mezclada con el polvo le quemaba las heridas de la cara. Todo su cuerpo le gritaba que se detuviera, que ya era suficiente, que ningún ser humano merecía ser tratado así. Su dignidad le suplicaba que se fuera de ese lugar infernal. Pero entonces recordó la noche anterior, cuando Sofía se había acercado a él mientras estaba en el patio. Abuelo, le había dicho con su vocecita dulce, ¿por qué siempre te ves triste? Él había tratado de sonreír. No estoy triste, mi amor, solo estoy pensando. ¿En qué piensas? En cómo hacer para que tú y tu hermano sean felices. Sofía se había subido a sus piernas y lo había abrazado. Yo soy feliz, abuelo. Soy feliz porque tú estás con nosotros. Esas palabras, ese recuerdo, le dieron la fuerza que necesitaba. Sí puedo continuar, patrón, murmuró con voz quebrada. No te escucho, Roberto. Roberto alzó la voz tanto como pudo. Sí puedo continuar, patrón. Y así, quebrado pero no derrotado, humillado pero no vencido, Roberto Vázquez se dirigió nuevamente hacia los costales amarrados para continuar su calvario, porque a veces el amor por otros nos da fuerzas que jamás sabíamos que teníamos. Roberto se dirigió hacia los costales amarrados por cuarta vez, sintiendo que cada paso lo acercaba más al colapso total. Su cuerpo era un catálogo viviente de torturas. La espalda le ardía con punzadas que se extendían como rayos eléctricos desde la cintura hasta los hombros. Las palmas de sus manos sangraban profusamente por las rozaduras implacables de los cordones industriales, y sus piernas temblaban tan violentamente que apenas podía mantenerse erguido. Todo su ser le suplicaba que se detuviera, que admitiera la derrota, que reconociera que ya no podía más. Pero cada vez que estaba a punto de rendirse, la imagen de Sofía y Diego desayunando tortillas secas esa mañana aparecía en su mente como un faro en la oscuridad, recordándole por qué tenía que continuar, por qué no podía permitirse el lujo de la rendición. «Vamos, campeón», se burló Alejandro desde su posición privilegiada bajo la sombrilla, saboreando lentamente un café gourmet importado mientras observaba el espectáculo de sufrimiento humano que él mismo había orquestado con sadismo calculado. «Solo te quedan 21 viajes más para completar tu cuota. Al ritmo que llevas, terminarás como a las 9 de la noche. Espero que tengas energía suficiente». Las carcajadas de algunos obreros resonaron por toda la construcción como el sonido de hienas riéndose de un animal herido. Roberto apretó los dientes hasta sentir que se le iban a romper. Se agachó dolorosamente hacia los costales amarrados y comenzó una vez más el ritual de tortura que ya conocía de memoria. Cada movimiento una agonía familiar. Mientras colocaba sus brazos destrozados debajo de los costales, sintiendo inmediatamente cómo el cordón industrial le cortaba la piel a través de la tela desgarrada de su camisa, una brisa completamente extraña comenzó a soplar por toda la construcción. No era el viento normal y predecible de febrero en Jalisco. Este aire traía consigo algo diferente, algo inexplicable, como si la atmósfera misma se hubiera cargado de una electricidad invisible pero palpable. «¿Sienten ese viento tan raro?», murmuró Jorge, mirando hacia el cielo completamente despejado con genuina extrañeza. «¿De dónde diablos viene si no hay una sola nube en el cielo?». «Está muy extraño», comentó otro obrero, deteniéndose en su trabajo para mirar alrededor con desconcierto. «Es como si el aire mismo hubiera cambiado». El aire se sentía extraordinariamente denso, cargado de una presencia misteriosa que todos los presentes percibían en lo más profundo de sus almas, aunque ninguno podía identificar exactamente qué era. La construcción, que normalmente rugía con el estruendo constante de máquinas pesadas, taladros industriales y herramientas diversas, había adquirido una calidad acústica completamente diferente, como si el sonido mismo viajara de manera distinta a través de este nuevo ambiente. Roberto logró incorporarse con los 100 kilos de cemento amarrado en sus brazos temblorosos, sintiendo que esta vez el peso era más brutal y aplastante que en cualquiera de los intentos anteriores. Sus músculos, ya devastados por el esfuerzo sobrehumano de las horas previas, protestaron con espasmos de dolor tan intensos que le arrancaron un gemido involuntario que resonó por toda la obra. Había dado apenas 3 pasos vacilantes y desesperados
cuando escuchó una voz detrás de él, una voz que parecía cortar a través de todo el ruido ambiente, con una claridad sobrenatural: «Permíteme ayudarte con esa carga que llevas». La voz era suave, pero tenía una calidad única que la hacía perfectamente audible por encima de todo el estruendo de la construcción. Había algo en el tono, algo en la cadencia, que hizo que Roberto sintiera un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Se volteó lentamente, luchando desesperadamente por mantener el equilibrio con el peso que amenazaba con aplastarlo completamente. Lo que vio lo dejó absolutamente sin aliento. Un hombre se acercaba caminando con un paso sereno y completamente decidido, como si conociera exactamente su destino y su propósito. Aparentaba unos 35 años, con cabello largo y oscuro que le caía naturalmente sobre los hombros en ondas suaves, y una barba cuidadosamente arreglada que enmarcaba un rostro de facciones extraordinariamente nobles y serenas. Vestía ropa completamente sencilla, pero impecablemente limpia, pantalones de mezclilla desgastados por el uso honesto del trabajo diario, y una camisa blanca simple que contrastaba hermosamente con su piel morena, bronceada por años de sol. No llevaba joyas, no tenía accesorios costosos, no mostraba signos externos de riqueza o estatus social. Pero no era su apariencia física lo que resultaba verdaderamente impactante. Era la presencia que emanaba de él, una aura invisible pero completamente palpable que parecía transformar el espacio mismo a su alrededor. No había resplandor visible, no había efectos sobrenaturales evidentes que pudieran fotografiarse o filmarse, pero era como si la luz del sol se hubiera concentrado en él sin enceguecerlo, como si el aire mismo se hubiera purificado en su proximidad inmediata. Todos los obreros de la construcción habían dejado gradualmente de trabajar, abandonando sus herramientas y tareas diarias, completamente fascinados por este extraño que había aparecido literalmente de la nada en su mundo familiar de cemento, acero y sudor. Las máquinas seguían funcionando con su rugido mecánico habitual, pero los hombres estaban inmóviles, como estatuas vivientes contemplando algo que trascendía su experiencia cotidiana. «¿Quién es usted?», preguntó Roberto con voz entrecortada, sin poder apartar ni por un segundo la vista de este hombre extraordinario. «¿Cómo logró entrar a la obra? ¿De dónde viene?». «Soy un amigo», respondió el extraño con una sonrisa que parecía irradiar una paz profunda y genuina que Roberto jamás había experimentado, ni siquiera en los días más felices y despreocupados de su juventud. «Y me parece evidente que necesitas uno ahora mismo». Su voz tenía una calidad casi musical, como si cada palabra fuera una nota cuidadosamente afinada en una sinfonía perfecta. Cuando hablaba, era literalmente imposible no escucharlo con atención completa, imposible no sentir que cada sílaba llegaba directamente al centro mismo del corazón. Alejandro reaccionó inmediatamente con toda la territorialidad agresiva y dominante que había perfeccionado durante años de ejercer poder absoluto sobre otros seres humanos. «¿Quién diablos eres tú?», gritó a todo pulmón, marchando hacia el extraño con toda la arrogancia acumulada de sus años de riqueza incuestionable y dominio empresarial. «Esta es propiedad privada. Aquí no entra cualquier vagabundo o mendigo que se aparezca por la calle». El extraño se volteó hacia Alejandro con movimientos completamente fluidos y naturales, sin prisa pero con absoluta determinación. Cuando sus ojos se encontraron directamente, algo absolutamente extraordinario y sobrenatural sucedió. El millonario, que apenas segundos antes gritaba con toda la fuerza pomposa de su ego desmedidamente inflado, se quedó completamente mudo, como si una fuerza invisible hubiera sellado sus labios. Su boca se abrió mecánicamente, como si fuera a lanzar otro insulto cruel y despectivo, pero no salió sonido alguno. Era como si las palabras se hubieran evaporado misteriosamente antes de poder formarse, como si su capacidad misma de hablar hubiera sido temporalmente suspendida por una voluntad superior. «Alejandro Mendoza», dijo el extraño, pronunciando el nombre completo del constructor millonario con una familiaridad íntima y personal que hizo que éste sintiera un escalofrío profundo y aterrador recorrer toda su columna vertebral. «Tu corazón está completamente lleno de una amargura tóxica que has estado cultivando y alimentando cuidadosamente durante décadas enteras de resentimiento.
Has confundido sistemáticamente el poder económico con el derecho divino a la crueldad y el éxito financiero con la justificación moral para humillar despiadadamente a quienes consideras inferiores a ti. ¿Cómo era posible que conociera su nombre completo con tanta precisión? Alejandro estaba absolutamente seguro, con la certeza que da una memoria perfecta, de no haber visto jamás a este hombre en toda su vida. Su mente corrió frenéticamente, tratando de recordar alguna reunión de negocios olvidada, algún evento social donde pudieran haberse cruzado, alguna fotografía en el periódico donde este extraño hubiera podido aprender su identidad, pero no encontró absolutamente nada. Yo no te conozco de ninguna parte, tartamudeó con una voz que temblaba de una vulnerabilidad completamente desconocida para él, sintiendo por primera vez en muchos años una inseguridad que lo desconcertaba profundamente. ¿Quién eres realmente? ¿Cómo es que sabes mi nombre completo? Pero el extraño ya había dirigido toda su atención hacia Roberto, quien seguía de pie con los 100 kilos de cemento, temblando violentamente en sus brazos completamente devastados, más por el asombro absoluto de la situación sobrenatural que por el esfuerzo físico que ya lo tenía al borde del colapso total. Roberto Vázquez, dijo el extraño con una voz que parecía envolver al anciano como un abrazo cálido y protector, y Roberto sintió que sus rodillas se debilitaban peligrosamente al escuchar su nombre pronunciado con una ternura infinita que no había experimentado desde los días lejanos en que María Elena lo llamaba suavemente para cenar en su hogar lleno de amor. Puedes soltar esa carga pesada que llevas en tus brazos. Ya no necesitas cargar físicamente más peso del que tu corazón noble ya ha estado llevando durante tanto tiempo. Roberto, completamente hipnotizado por la presencia magnética y sobrenatural de este hombre extraordinario, obedeció sin la menor vacilación o cuestionamiento. Permitió que los costales amarrados se deslizaran lentamente de sus brazos, esperando instintivamente el golpe seco, violento y ensordecedor contra el concreto duro. Pero en lugar del impacto brutal que toda lógica dictaba, los costales tocaron el suelo con una suavidad completamente inexplicable y sobrenatural, como si hubieran sido depositados cuidadosamente por manos invisibles y divinas que los guiaran hasta el piso sin hacer el menor ruido, desafiando todas las leyes conocidas de la física y la gravedad. El silencio que siguió a este evento imposible fue absolutamente total y profundo. Incluso las máquinas industriales que segundos antes rugían con su estruendo mecánico habitual parecían haber reducido misteriosamente su ruido, como si toda la construcción entera hubiera decidido hacer una pausa respetuosa para presenciar algo que trascendía completamente la experiencia humana normal. Todos los obreros de la construcción se habían acercado gradualmente, casi como hipnotizados, formando un círculo irregular y espontáneo alrededor de la escena. Algunos lo hacían movidos por simple curiosidad humana, otros por una compulsión profunda que no podían explicar racionalmente, pero absolutamente todos sentían en lo más profundo de sus almas que estaban presenciando algo que jamás olvidarían, algo que cambiaría sus vidas para siempre. Roberto Vázquez, continuó el extraño, y cada palabra que salía de sus labios parecía tener el peso específico y la autoridad incuestionable de una verdad eterna grabada en piedra, trabajador absolutamente fiel durante toda una vida entera dedicada a sacrificios heroicos y silenciosos, abuelo amoroso y dedicado, que ha puesto consistentemente las necesidades básicas de sus nietos inocentes muy por encima de su propia comodidad y bienestar, hombre de corazón genuinamente noble, que ha soportado humillaciones crueles y sistemáticas que habrían quebrado completamente a espíritus menos fuertes y resilientes. ¿Cómo es posible que usted sepa todo eso con tanto detalle?, preguntó Roberto con voz completamente quebrada por la emoción, sintiendo que las lágrimas comenzaban a acumularse inevitablemente en sus ojos cansados y enrojecidos por años de sufrimiento silencioso. ¿Cómo conoce usted la existencia de mis nietos? ¿Cómo sabe usted los detalles más íntimos de mi vida personal? El extraño dio un paso más cerca, cerrando la distancia entre ellos, y Roberto pudo ver sus ojos con absoluta claridad y detalle. Eran ojos profundamente oscuros, profundos como pozos antiguos, llenos de sabiduría milenaria, pero completamente llenos de una compasión tan intensa y genuina
que parecía irradiar calor físico real. Eran los ojos de alguien que había visto todo el sufrimiento posible del mundo entero y en lugar de endurecerse o volverse cínico, había elegido deliberadamente amar aún más profundamente. Conozco íntimamente cada lágrima solitaria que has derramado en el silencio absoluto de tu patio trasero durante las noches más oscuras, dijo con una voz que parecía acariciar directamente las heridas más profundas y secretas del alma atormentada de Roberto. Conozco perfectamente cada noche interminable que te has quedado completamente despierto, calculando obsesivamente centavos y monedas para asegurar que Sofía y Diego tengan aunque sea tortillas básicas para el desayuno del día siguiente. Conozco íntimamente cada oración desesperada y suplicante que has elevado al cielo estrellado, preguntándote con angustia genuina si Dios realmente escucha las súplicas humildes de un anciano sin educación formal y sin importancia social aparente. Roberto comenzó a temblar incontrolablemente, no de frío físico ni de cansancio muscular, sino de una emoción tan intensa y abrumadora que su cuerpo simplemente no sabía cómo procesarla adecuadamente. Era como si este extraño misterioso hubiera abierto su corazón como si fuera un libro familiar y estuviera leyendo en voz alta, para que todos escucharan, las páginas más secretas, dolorosas y privadas de su existencia. Señor, yo realmente no sé quién es usted ni de dónde viene, murmuró con voz temblorosa y entrecortada, pero necesito desesperadamente seguir trabajando sin demora. Mis nietos dependen completamente de cada peso que pueda ganar con mi esfuerzo. Sin este trabajo, por difícil que sea, no tendremos absolutamente ninguna forma de comprar comida para cenar esta noche. Tus nietos están completamente seguros y protegidos, respondió el extraño con una certeza absoluta e inquebrantable que no admitía la menor duda o cuestionamiento. Su futuro está garantizado de maneras sorprendentes y maravillosas que aún no puedes ni siquiera comenzar a imaginar. Y tú ya has trabajado más que suficiente por este día, por esta semana completa, por toda una vida entera de sacrificios verdaderamente heroicos. Se volteó gradualmente hacia toda la construcción entera, dirigiéndose a cada hombre presente con una autoridad silenciosa, pero absolutamente incuestionable, que no necesitaba gritos o amenazas para hacerse obedecer completamente. Cuánto sufrimiento completamente innecesario existe en este lugar maldito. Cuánta crueldad sistemática y calculada disfrazada hipócritamente de eficiencia empresarial. Cuántos corazones humanos genuinos que han sido aplastados brutal y deliberadamente por la indiferencia sistemática y calculada de quienes tienen poder económico sobre otros seres humanos igualmente valiosos. Su voz, aunque nunca se elevó por encima de un tono perfectamente conversacional y controlado, resonó por toda la obra de tal manera sobrenatural que hasta el obrero más lejano pudo escuchar cada palabra con absoluta y perfecta claridad, como si el sonido mismo hubiera sido amplificado por fuerzas invisibles. Alejandro, que había estado observando toda la escena con una mezcla creciente de fascinación profunda y terror genuino, trató desesperadamente de recuperar el control absoluto de la situación y de su propia presencia dominante. «Mire, señor», dijo con una voz que trataba inútilmente de sonar autoritaria y dominante, pero que salía notoriamente temblorosa y debilitada, «no sé quién se cree que es ni qué autoridad piensa que tiene aquí, pero esta es mi obra, mi empresa personal, mi propiedad privada. Aquí se hacen las cosas exactamente como yo determino, y no acepto lecciones de moral de desconocidos que entran sin permiso a mi propiedad». El extraño se volteó hacia él muy lentamente, con movimientos deliberados y controlados, y la mirada que le dirigió era tan completamente llena de compasión genuina e infinita, que Alejandro sintió instantáneamente que este hombre podía ver directamente hasta las raíces más profundas y ocultas de su alma atormentada y herida. «Alejandro», dijo con una voz que contenía siglos de paciencia divina y comprensión humana, «cuando tenías exactamente 8 años de edad, tu padre llegó completamente borracho a casa una noche fría de invierno, después de haber perdido definitivamente su trabajo en la fábrica textil, donde había trabajado durante 15 años. Te golpeó salvajemente hasta dejarte completamente inconsciente en el suelo de la cocina, porque no habías limpiado perfectamente sus zapatos de cuero,
como él te había ordenado hacer. Mientras te golpeaba con violencia descontrolada, te gritaba con odio que eras un fracaso completo, que nunca serías nadie importante en la vida, que no merecías ni siquiera el aire que respirabas. El color se desvaneció completamente del rostro de Alejandro, como si toda su sangre hubiera decidido abandonar su cuerpo simultáneamente. Sus piernas comenzaron a temblar tan violentamente que tuvo que apoyarse desesperadamente contra una columna sólida de concreto para evitar caer desplomado al suelo. Nadie, absolutamente nadie en todo el mundo, conocía ese detalle específico y traumático de su infancia. Era su secreto más profundo, doloroso y vergonzoso, algo que ni siquiera había logrado compartir con psicólogos profesionales durante años de terapia costosa y privada. ¿Cómo es posible que sepas eso?, susurró con una voz apenas audible, completamente desprovista de toda su arrogancia habitual. Porque conozco íntimamente el dolor profundo que has estado cargando como una cruz durante exactamente 30 años, respondió el extraño con una ternura infinita que contrastaba brutalmente con la dureza cruel que Alejandro había mostrado durante toda su vida adulta. Conozco perfectamente la herida infectada que se abrió en tu corazón esa noche terrible, y cómo esa herida ha estado supurando veneno emocional durante décadas enteras, envenenando sistemáticamente cada relación, cada decisión, cada oportunidad que has tenido de mostrar compasión genuina a otros seres humanos. Alejandro comenzó a llorar descontroladamente. No eran las lágrimas elegantes y cinematográficas de las películas, sino sollozos guturales, primitivos y desesperados que brotaban desde lugares profundos de su alma, que había mantenido herméticamente cerrados durante décadas de represión emocional. Era el llanto inconsolable de un niño de 8 años que finalmente podía expresar libremente el dolor que había estado reprimiendo durante casi 30 años completos. Pero ese dolor, por real que sea, por profundo que sea, por absolutamente justificado que esté, continuó el extraño con paciencia infinita, no te da derecho moral a infligir deliberadamente el mismo dolor a otros seres humanos inocentes. Roberto no es tu padre, y humillarlo sistemáticamente no sanará mágicamente las heridas que tu padre te causó. Los gritos crueles que le das a Roberto no borran ni neutralizan los gritos que tu padre te dio a ti. Se acercó lentamente a Alejandro, que estaba desplomándose tanto emocional como físicamente, y puso una mano suave pero firme sobre su hombro tembloroso. El contacto fue increíblemente suave y gentil, pero Alejandro sintió como si una corriente de electricidad cálida y completamente sanadora hubiera atravesado todo su cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Puedes elegir conscientemente ser diferente, dijo con una voz que parecía contener todas las posibilidades infinitas del mundo. Puedes elegir deliberadamente que el dolor que cargas se transforme en compasión genuina, en lugar de crueldad sistemática. Puedes elegir sanar completamente en lugar de seguir hiriendo a otros. Mientras esta transformación absolutamente imposible ocurría ante los ojos de todos con Alejandro, algo igualmente extraordinario y sobrenatural comenzó a suceder simultáneamente con Roberto. El dolor constante y familiar en su espalda baja, que había sido su compañero fiel y torturador durante meses completos de trabajo físicamente extenuante, comenzó a desvanecerse gradualmente, como niebla bajo el sol matutino. Las punzadas agudas que habían estado atravesando despiadadamente su columna vertebral se suavizaron gradualmente, se diluyeron lentamente y finalmente desaparecieron completamente como si nunca hubieran existido. Sus manos, que apenas momentos antes sangraban profusamente por las heridas abiertas de los cordones industriales, comenzaron a sanar milagrosamente ante sus propios ojos, completamente incrédulos. La piel desollada se regeneró visiblemente, las cortadas profundas se cerraron por sí solas, las ampollas dolorosas se desvanecieron completamente hasta que sus palmas quedaron suaves y completamente sin rastro de daño. «¿Qué me está pasando exactamente?», murmuró Roberto, mirando sus manos con asombro total y absoluto. «¿Cómo es posible que esto esté ocurriendo? Estás recibiendo finalmente lo que siempre has dado generosamente a otros, sin esperar jamás nada a cambio», respondió el extraño con una sonrisa que parecía contener toda la alegría posible del universo. «Amor completamente incondicional,
sacrificio silencioso y heroico, fidelidad absolutamente inquebrantable. Todo eso que has sembrado pacientemente durante décadas está regresando a ti multiplicado. Roberto sintió que su cuerpo entero estaba siendo renovado milagrosamente desde adentro hacia afuera. Sus músculos completamente adoloridos se relajaron profundamente. Su respiración se hizo más profunda y fácil, incluso su visión parecía más clara y nítida que en años. Jorge, que había estado observando toda la escena con una mezcla creciente de fascinación, reverente y respeto genuino, fue el primero de todos los obreros en encontrar su voz y el coraje para hablar. Señor, dijo con un respeto profundo que nunca había mostrado hacia ningún ser humano en toda su vida. ¿Quién es usted realmente? ¿De dónde viene exactamente? ¿Cómo puede hacer estas cosas sobrenaturales? El extraño sonrió con una paz infinita y miró directamente a los ojos de cada hombre presente, como si pudiera ver simultáneamente y con perfecto detalle el alma individual de todos ellos. Soy quien ha estado esperando pacientemente el momento preciso, el momento exacto, cuando el sufrimiento hubiera llegado a su límite absoluto e insoportable, para recordarles una verdad fundamental que han olvidado, que cada uno de ustedes es valioso infinitamente más allá de cualquier medida humana, que absolutamente todos merecen dignidad y respeto básicos, que todos son amados con un amor que trasciende completamente su comprensión humana limitada. Queridos amigos, esta historia de Don Roberto nos enseña algo profundo, que nuestros sacrificios silenciosos nunca pasan desapercibidos ante los ojos divinos. ¿Cuántas veces hemos conocido a alguien como Roberto? Un abuelo trabajando más allá de sus fuerzas, soportando humillaciones por amor a su familia. Personas que cargan el peso del mundo en sus hombros sin quejas, sin reconocimiento. La crueldad de Alejandro refleja cómo el poder mal usado puede destruir la dignidad humana. Pero lo hermoso de esta historia es la transformación. Cuando Jesús intervino, no solo sanó a Roberto físicamente, sino que cambió el corazón de piedra de Alejandro. A veces creemos que Dios no ve nuestro sufrimiento, que nuestros sacrificios no tienen sentido. Pero Roberto nos demuestra que la fe verdadera no se mide en las bendiciones que recibimos, sino en el amor que seguimos dando incluso cuando todo parece perdido. El momento más poderoso fue cuando Roberto, destrozado físicamente, eligió seguir luchando por Sofía y Diego. Ese amor incondicional de abuelo fue lo que atrajo la intervención divina. Si esta historia tocó tu corazón, deja tú en los comentarios. Comparte este video con alguien que necesite recordar que nunca está solo en sus luchas. ¿Y tú qué opinas? ¿Has conocido a alguien como Don Roberto, que sacrifica todo por su familia? ¿O tal vez has vivido una experiencia donde sentiste la presencia divina en tu momento más difícil? Cuéntanos en los comentarios tu historia. Cada testimonio puede inspirar a miles de personas que están pasando por situaciones similares. No olvides suscribirte y activar la campanita para más historias que transforman corazones.